Pues nos queda por comentar de esta cámara Canon el tema del autofocus y el enfoque manual y también el balance de blancos. Federico, ¿nos podrías aclarar un poquito cómo se operan estas cosas? Sí, Paco. Bueno, en vídeo ya hemos dicho que lo más recomendable es el enfoque manual. Como siempre, hacer foco, hacer zoom todo lo que podáis con el objetivo, enfocar a mano con el diafragma lo más abierto posible y luego ya cerrar el diafragma al punto dulce para que tengan las personas o lo que estáis grabando pues una profundidad de campo y puedan moverse un poquito. En caso de entrevistas, la gente se mueve un poco. Pero si queréis usar el AF, tenemos tres opciones. Ponemos el objetivo de MF en AF, vamos al menú Q de vídeo y ya la primera opción que aparece son los modos de autofoco, que hay tres. El flexizón, que es que hace foco utilizando un único punto que vosotros podéis seleccionar en la pantalla con un cuadradito. Entonces veis que hay un cuadradito blanco ahí. Entonces si yo ahora le doy a este botón, que es el botón de enfoque, este que está en lupa menos, le pulso, se pone verde en la zona donde ha encontrado foco, ¿no? Correcto. Ese es el flexizón, que es el modo bastante habitual, ¿no? Sí, para elegir tú dónde quieres enfocar. Vale, y por supuesto el cuadradito este se puede mover con el joystick. Entonces puedes elegir, por ejemplo, los ojos del personaje, pulsar a este botón y haces autofocus. Y ya, si no pulsas aquí, el autofocus no se va a mover aunque haya movimiento del plano. Correcto. En vídeo no hay autofoco continuo. Tienes que darle siempre pulsar con esta cámara. El segundo modo es el modo DIR, que elige las caras que detecta, también pulsando lupa menos. Es este modo, DIR, y vamos a probarlo. La cámara, al darle el botón lupa menos, abre el diafragma o sube el ISO y enfoca. Y luego ya la exposición vuelve a la que tiene que estar. Y el tercer modo es el modo AF Quick, en el que aparecen 9 puntos de foco en la pantalla y de nuevo, pulsando lupa menos, la cámara enfoca y se marca en verde el punto donde ha enfocado la cámara. Ahí está. ¿Veis? Si hay ese puntito verde, quiere decir que ahí es donde ha hecho el foco. Correcto. Vamos ahora al balance de blancos. De nuevo, en el botón Q de vídeo, la segunda opción que te da debajo de autofoco es el balance de blancos y hay un montón de opciones. En vídeo, para no complicarnos, lo más fácil es dejarlo automático. ¿Por qué? Porque normalmente va a haber fuentes de luz distintas en las escenas, puede haber fluorescentes de ambiente. Aquí mismo estamos en un plató y tenemos luz de tusteno, luz fluorescente de plató televisivo y un LED, un Fresnel LED que da cada uno su ligera dominante hacia un color, hacia amarillo, magenta, verde. Entonces, en automático, digamos que la cámara va a favorecer los tonos de piel y va a salir mejor la gente. Pero si tenéis todo muy controlado o estáis bajo la luz del sol o en un plató todo con tusteno o todo con luz de LED, sí que podéis seleccionar las distintas opciones de balance de blancos. Y entrando en el menú, después de automático, aparece luz día, que es luz de sol a 5500 Kelvin, sombra, que suele ser 6500 Kelvin, que la sombra siempre hay un poquito más de dominante azul porque hay más radiación ultravioleta. Nublado, que de nuevo la cámara va a favorecer los tonos de piel un poquito más cálidos, o sea que en nublado la imagen será más cálida, es un efecto que podéis hacerlo adrede si queréis. Y luego fluorescente, que es para interiores donde hay luz fluorescente, que hay que tener cuidado porque son lámparas que no dan dominantes especialmente agradables con los tonos de piel. Y luego tusteno, como ya hemos comentado, y en modo flash, que en modo vídeo no lo vais a utilizar. Y por último, tenéis la opción de ajustar el balance de blancos de forma personalizada. Con la opción personalizado, hacéis una foto a algo blanco que recibe la misma iluminación de lo que queréis grabar y luego vais al menú de balance de blancos personalizado y marcáis que esa foto sea el blanco. Entonces la cámara va a saber que ese es el blanco y va a balancear la temperatura de color. Y eso es todo. Muy bien, pues muchas gracias. Yo creo que con esta serie de vídeos que hemos hecho hemos explicado un poco las cosas más importantes de esta cámara, que es una cámara muy conveniente en muchas situaciones, Sí. sobre todo combinada con las grabadoras de audio, porque con
con estas cámaras cogemos sonido de referencia y yo ahora mismo pues estoy con los micrófonos y tenemos una grabadora Zoom, que es lo que hace que la calidad de sonido de este vídeo pues sea correcta, ¿no? Y ese es el flujo de trabajo que recomendamos. Y la calidad de imagen de esta cámara es realmente buena, es un sensor muy moderno, de formato Super 35, que con las lentes adecuadas no tiene nada que envidiar a las cámaras más profesionales. Muchas gracias, Federico. Gracias.